Ahora de economía y de una fuerte crisis que hay fundamentalmente en economías regionales. Vamos a hablar del arroz y de la yerba. Para eso está Nahuel Amore con nosotros. Bienvenido, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo Algo estás? adelantabas. Sí, así temprano. es. Por supuesto, todo el sector agropecuario está en una situación de alerta, sobre todo porque lo que uno pensaba que quedaba muy lejano ya, la guerra en Medio Oriente, está impactando en los mercados con, sobre todo, la fuerte suba de los combustibles, quizás es el insumo más indispensable para un montón de actividades económicas, y al mismo tiempo para otros insumos derivados también, ¿no?, de la producción, que están impactando, que están llevando las situaciones a momentos críticos porque los costos suben y los ingresos no alcanzan a compensar, y es por eso que hay sectores que advierten por una pérdida de rentabilidad, por dificultades para poder encarar distintas situaciones, incluso en momento de cosecha gruesa. Recordemos que en esta época se termina de cosechar y se empieza a comercializar el maíz y la soja, que son los dos granos más importantes en cuanto a volúmenes de producción y en cuanto a volúmenes de generación de divisas, en generación de dólares en la República Argentina. Primero, dato concreto respecto del transporte, porque esto ha derivado en un montón de conflictos en la República Argentina, incluido en Entre Ríos, con los transportistas, que los transportistas le dicen: nosotros, si queremos brindar un servicio para trasladarte del campo a los puertos el grano o del campo a las zonas de acopio los granos, necesitamos afrontar de algún modo ese costo. Y es lo que reclaman, mejores tarifas respecto de los servicios con los cuales ellos realizan el traslado. ¿Una actualización de cuánto? Una actualización mínimamente del 30%, que es uno de los puntos que marcamos. Datos concretos de lo que está sucediendo y que en Entre Ríos, campo adentro, esto genera una problemática muy importante. Primero, 40% y más es lo que ha subido el barril de petróleo. Esto es derivado, como decíamos, del conflicto en Medio Oriente. Esto se trasladó en un aumento promedio del gasoil, que es el combustible más importante, de un 27%. Otro dato no menor, ¿cuánto implica este 27% de aumento del gasoil? Porque vos decís, bueno, por ejemplo, para el transporte de granos, el gasoil en la estructura del transporte de granos representa un tercio de esa estructura de costos. Muchísimo. Por lo tanto, el impacto es del 8% sobre el transporte de granos, que no tenían previsto justamente porque se te disparó el precio del gasoil. ¿Cuánto implica para aquellos que están terminando de realizar algún tipo de cosecha? Como por ejemplo los arroceros, que ya lo vamos a ver. Es un 4% del costo que te aumentó, que no lo tenían pensado justamente por el gasoil. Y lo que están pidiendo los transportistas, que es del lado de los trabajadores que están en el camión, que le dicen: actualizar las tarifas porque de otro modo no trabajo. Le piden mínimamente un 30% de aumento, y el mismo gobierno nacional, que es un tema no menor, salió a aclarar a fines de la semana pasada diciendo: desde la Secretaría de Transporte a nivel nacional no tenemos injerencia. Desde hace un año, en el cambio de políticas económicas, quedó librado al mercado, donde le dicen: esto es una cuestión de relación, claro, oferta y demanda. El productor o el acopiador le pide al transportista que le realice este flete por una determinada tarifa, que es lo que dicen ellos podemos pagar. Claro. Que forma parte, insisto, de una problemática que afecta a todo el campo en general. ¿Qué es lo que pasa con los arroceros? Los arroceros, esto viene también atado un poco a esta problemática, vienen expresando distintos comunicados donde dicen: acá la situación no da para más. Y decimos arroceros porque es una de las economías regionales más importantes de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Primero, fuerte aumento de costos, sobre todo del gasoil y de algunos insumos en momentos de cosecha, ¿no? Por otro lado, los precios en baja a nivel internacional, los precios del arroz con cáscara, es lo que está bajando, y les bajó de 310.000 pesos la tonelada a 240.000 pesos la tonelada, que dicen ellos: no compensamos la suba de costos con los precios que nos reconocen para venderlos en el mercado externo. Ante esa situación, ellos dicen: la rentabilidad es nula. Cuando hablamos de sector en la provincia de Entre Ríos, sobre todo San Salvador, el departamento más afectado, y después hay otro como Villaguay, que en volúmenes de producción arrocera siempre son importantes. ¿Qué es lo que ellos también están advirtiendo? Que es un dato que no dejan pasar de lado. Tiene que ver con la caída de la producción comparativamente con la campaña pasada. Ellos ya ven que hay un 18% de producción en volumen que se cae justamente por una situación comparativamente del área sembrada respecto de este año comparada con la anterior. Más o menos, según datos de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos, se van a producir esta temporada 450.000 toneladas de arroz en Entre Ríos, que eso implica 18% de caída. En este contexto y ante este escenario, ¿cuál es la realidad que están viviendo los yerbateros? La situación de los yerbateros no deja de ser parte también de otras economías regionales, donde ya desde hace 2 años ellos están advirtiendo por una caída muy fuerte de los precios con los cuales venden el kilo de la hoja verde, como le llaman,
sobre todo son productores de la provincia de Misiones, de la provincia de Corrientes, donde se concentran las principales producciones de yerba. Ellos también dicen, no nos están reconociendo la producción que nosotros hacemos y al mismo tiempo estamos teniendo aumentos de costos muy importantes y donde dicen, advierten por la pérdida de puestos laborales, donde también hay que recordarlo, hay situaciones de mucha informalidad en estas economías regionales y la yerba es una de esas economías que entran en sensibilidad en estos momentos. No están dando los números, en este no caso, dan los para números, los productores exactamente. de las economías regionales. Si te parece, Nahuel, vamos a escuchar la palabra porque así analizaban particularmente los productores yerbateros la situación. Lo escuchamos. Que una decisión que tomamos en la cooperativa nuestra para visibilizar un poquito la difícil situación que está pasando el sector yerbatero, teniendo en cuenta que Misiones, la mayoría de los pequeños productores más que nada están atravesando una difícil situación. Para que tengas idea, hace 3 años atrás las grandes empresas estaban pagando cerca de 400 pesos el kilo de hoja verde. Este año pasado se pagó 200 pesos, 200, 250. Menos. Por supuesto, la mitad de lo que hace 3 años, siendo que aumentó el combustible, la energía, un montón de costos de producción. La verdad hay varios factores. Para mí uno de los factores que son los principales es que las grandes empresas se autoabastecen, tienen sus propias plantaciones, muchas hectáreas. También ahora automatizaron la cosecha. Viste que nosotros tradicionalmente la yerba mate se cosecha a mano con unas tijeras de corte y es un trabajo que hace el tarefero. Pero hoy en día hay empresas que lograron mandar a hacer unas máquinas que cosechan, un personal hace el trabajo de 40, 50 personas.